In the week before Easter, the city of Zamora is in a state of fevered preparation. Meat is firmly off the menu during Holy Week in the Spanish region of Castilla y León. Instead, there are dishes such as the Lenten stew potaje de vigilia and bacalao a la tranca, layered cod. And above all, plenty of pastries including aceitadas and florones castellanos, crispy fried batter with dollops of honey. Rosa González enjoys experimenting with new variations of Castilian cuisine. Pimentón es más zamorano que el Puente Piedra, te lo digo yo. Very little rain falls on the Castilian plateau, the Meseta Central. The region around the city of Zamora is known for its wine and for leguminous vegetables. Rosa González and her nephew Guillermo are buying ingredients for lunch from organic farmer Ramón Álvarez. Ábrete. Tienes Guillermo, mucho ábrete. calor. Necesito espinacas. Bueno, pisa Guillermo por aquí, ¿vale? Spinach is used in many dishes during the meat-free time of Lent. It's rich in protein and vitamins. Buah, menudas espinacas, qué chulas, qué frescas. Las vamos a utilizar para hacer el potaje de vigilia que me has prometido que me vas a ayudar. ¿Sí? Vale. Cuanto más fresco sea, es más energía vital. Y entonces esto lo bueno que no tiene, ¿Qué es lo que no tiene? pues que no tiene química ninguna. Rosa. Ramón Álvarez also has good quality eggs and his speciality, chickpeas. La denominación de origen es de las mejores que hay y el mejor garbanzo que hay. O sea, tú lo metes en la boca y si están bien cocidos es como manteca, no encuentras dureza, es... En Castilla la tierra es bastante pobre, entonces lo que se da bien y lo que ha habido tradicionalmente, el fondo de armario de todas las cocinas castellanas, son las legumbres, los garbanzos, que es de lo que ha vivido siempre esta región, del trabajo duro en el campo. Just outside the city of Zamora is the small village of Tardobispo. It's home to Rosa González and her family, away from the religious hustle and bustle of Holy Week. Vamos a preparar todas las cosas para hacer el potaje, ¿vale? Vale. Me tienes que ayudar. Lo primero, la cebolla. Rosa is preparing the quintessential Holy Week dish, potaje de vigilia, a Lenten stew. Para que no te pique la She's cebolla. taken numerous cooking courses and plans to start her own catering business. Guillermo Mira. is her very first apprentice. Agarra el cuchillo así. Ahí está. Y lo mismo. Porque es que si no te vas a cortar un dedo. Tú tienes que agarrar el pimiento normal. Y y así no te cortas. Ahí, el cuchillo bien agarrado. Así. Muy bien, perfecto. Bien, muy bien. A veces cocino y a veces no, pero me lo estoy pasando bien, sí. Clavar las uñas para que no te cortes los dedos y no se te vaya el cuchillo. The stew is usually prepared with spinach, garlic, and plenty of paprika powder. But Rosa has her own ideas. En Zamora lo utilizan muchísimo y a mí me cansa mucho el sabor del pimentón. No hace falta meterle pimentón y unificar los sabores de todas las comidas, que es que aquí le echan pimentón a todo, a todos los purés, a todos los guisos, a todas las cosas. El mío tiene muchas más vitaminas y además es muchísimo más bonito porque tiene muchísimos colores. Pimentón es más zamorano que el Puente Piedra, te lo digo yo.
Castile has no access to the sea, and when meat is off the menu, salted cod is the fish for the occasion. Rosa has soaked the fiber-rich chickpeas in water for 6 hours before boiling them in vegetable stock for 30 minutes. This lends the dish a mild, nutty flavor. The vegetables are fried in hot olive oil along with the chopped spinach, cod, and chickpeas. Like many girls in Spain, Rosa attended a convent school. There, the gender roles and approaches to education were very traditional. Realmente fueron las monjas en el colegio los que me echaron de la fe, porque yo he nacido en una familia religiosa, no muy practicante, pero religiosa, pues bueno, como todo el mundo. Y entonces yo sí que ha habido un momento en mi vida que me he apartado completamente, pero después me he dado cuenta de que hay tradiciones que nos gustan y que no hay que por qué renunciar a lo que te gusta. Venga, que hay que poner los huevos. Pon. Perfect. The stew is rounded off by hard-boiled sliced eggs and a dash of parsley. Así. While Guillermo is emulating his sporting heroes, a good friend arrives. ¡Rosy! ¡Los jardines colgantes de Babilonia! ¡Qué bien! ¡Qué ganas tenía de verte ya! Jolly, estoy esperando para que me enseñes a hacer las aceitadas, así que yo no tengo ni idea. Asun Codesal and Rosa are baking a classic Holy Week pastry, aceitadas de Zamora. For the dough, they mix eggs, sugar and flour, and then refine with a sweet and tangy aromatic extract. Bueno, le ponemos la esencia de anís. Y esto es muy importante. Aceitadas gain their name from the olive oil that is used in their preparation. Animal fats have no place in Holy Week pastries. Rosa and Asun have been close friends for many years, but best friends don't have to agree on everything. No soy creyente. Yo creo que fe tengo, pero no comulgo con la idea que me vende la Iglesia. Asun tiene una fe, me da envidia, no, la admiro muchísimo por esa fe profunda que tiene, me parece fantástico. Somos amigas y porque somos dos tías cojonudas y ya está, tenemos cosas en común y cosas dispares, pero nos queremos mucho. Ay, mi Asun. It's time to knead the dough and to find the right ratio of flour and oil to make it nice and firm. Bueno, Rosa, ¿qué te parece? Que esto sí que es una penitencia. Estoy alucinando, madre mía. Te voy a pasar el testigo y vas a ver... Para que haga yo la penitencia ahora. Hagas tú la penitencia, que es la que vas a hacer en toda la Semana Santa. Sí, es verdad. Si quieres, te puedo cambio, si cambiar, quieres. ¿eh? Bueno, pues hala, haz tú. A ver. Sigue. Buah, pensaba que iba a estar muchísimo más dura. Bueno, es que tú eres una chica muy fuerte y más joven. ¿Qué? ¿Qué te parece? Buah. ¿Son cansinas o no son cansinas? Yo no tengo pecados para toda esta penitencia. Es difícil trabajar, mira. Rosa and Asun form small balls from the dough. Even the non-believers agree you can't make a good Friday aceitadas without a cross. A brush of egg white and a sprinkle of icing sugar, and the aceitadas go into the oven for 20 minutes at 170 degrees. Rosa's son Adrián and her husband Romualdo are joining them for the midday meal. Asun gets a healthy portion. She has a busy afternoon ahead of her. Mira, Guillermo y la Menda, lo que hemos hecho hoy. Qué colorido, así con las verduras enteritas. Aunque no esté rojo como le gusta a Asun. Vale. Gracias. Mi potaje es de otra manera. Mi potaje es de mi abuela Clotilde y este es el de Rosa. A ver. Muy buenos. Este potaje no es como el que yo hago, ¿eh? Ah, ¿no? El mío, este está muy rico. Bien. ¿Pero cuál es la diferencia? Pues tiene varias. A ver. Tiene varias, mira. Yo no le echo pimiento.
Yo cuezo los garbanzos con un casquito de cebolla, un Sí, yo ajo también. y una hoja de laurel. A ver. Salud. Salud, y para otro Jueves Santo que estemos todos Venga. juntos, con mi familia incorporada. ¡Chin, chin, Guille! Por nosotros. Zamora lies on the Douro River, which flows from Spain to Portugal. No other city in Spain can boast so many and splendid Romanesque churches. And there are few places that celebrate Semana Santa, the Holy Week before Easter, more fervently than here. Every day for 8 days, numerous processions with thousands of participants parade through the city. It is the social and religious event of the year. Asun and her niece Gracia are preparing for their first procession of the year. Asun's sister, Covadonga, won't be attending, but is helping to get hair, distinctive decorative combs and robes, all looking as they should. Que es el primer año que voy a salir. 3 years ago, Asun fell ill with leukemia. She placed a sacred image of the Virgin of Hope next to her bedside. This figure is venerated in Castile and Andalucía. Todos los días le rezaba una salve a la Virgen de la Esperanza y le pedía fuerza para continuar, fuerza para mi familia, porque los traía todos como zarandillos. Dormían conmigo en el hospital y fue un periodo muy que necesitábamos todos mucho valor y mucha fuerza. Y entonces, bueno, pues estoy muy emocionada de que puedo salir y acompañar a la Virgen por las calles de Zamora el día que la sacan. Estoy como nerviosa. Using hairpins and no small amount of skill, Asun's sister fastens the black mantilla over the peineta, the traditional Spanish decorative hair comb. Tú no te quejes. Es así, esto. No pasa nada, sí. Vale. Vale, ¿me levanto? No, quieta. Quieto. Venga, levántate. Ahora sí. Rosa and her husband Romualdo pursue a sweet venture together, the honey produced by their bees. Now in the springtime, the bee colonies are healthily growing. Before opening the hives, they calm the insects with the smoke from straw and a little sawdust. Y antes de que entren en el proceso de la enjambrazón, las vamos a dividir. Con esto vamos a conseguir tener 2 colmenas en lugar de una sola y además evitamos la pérdida de la mitad de la colmena. ¡Hola! ¿Cómo está esta? Este es un cuadro de cría completa. ¿Está? Todo esto que ves aquí, todo eso es cría. No veo a la reina, están tranquilas, ¿eh? Sí, Yo pensaba que iban a estar como burras. soy una profesional del ahumador. Cada vez que vengo me voy para casa con unos buenos picotazos por todos los lados. Por eso les pongo el humo, para que se queden más tranquilas y más relajadas, porque si no, me comen. The bee colony has not grown enough to be divided. Moreover, the queen bee is nowhere to be found. Rommel and Rosa will return to the hive in a few days. María, ¿Que me estropeas? adiós. Yo tengo la sensación de que la voy a perder ya la Me parece peineta. siempre que lo vas a perder, pero que no, está bien sujeto. Thousands of women and men join in the procession in honor of the Virgen de la Esperanza, the Virgin of Hope. Semana Santa has been celebrated in Zamora since the 13th century. Every one of the 17 processions is organized by a fraternity of lay people, a cofradía, and made up of up to 12,000 worshippers. The pointed hoods, called caperuces, are a sign of the penance of repentant sinners. The black clothing worn by the women symbolizes the mourning over the death of Christ.
After several kilometers, the procession ends in front of the cathedral. Toda la esperanza que yo le pedí a la Virgen, pues que me la dio, y que estoy muy agradecida y muy emocionada por haber podido vivir desde dentro la procesión, no solo desde de eso. Y ya nada, que me estoy llorando y ya no quiero emocionarme más. ¿Por qué lloras? Ay, cuidado la mantilla. From eggs, milk, flour, and a pinch of salt, Rosa is preparing another sweet Castilian treat, florones castellanos, Castilian flowers. Asun has lent her a special utensil. Es como lo de marcar las vacas, cuando te compras una vaca le pones la marca, pero no, esto es para hacer el postre, se moja en la masa y se fríe. Rosa has heated her branding iron. Together with the batter, she dips it in high-grade and extremely hot olive oil. After a few seconds, the batter separates from the metal, and the wafer-thin, crispy florones castellanos are already done. As a finishing touch, Rosa adds her own honey. Rosa's son Adrián is studying saxophone in northern Spain. He's come home for Holy Week. The audience snack on Zamora and sheep's cheese with homemade honey. Asun is already on her way to the next procession. This time she's joined by her granddaughter Paula. From Maundy Thursday to Good Friday, there's little time for sleep. The next morning, Rosa's son Adrián is preparing the time-honored Good Friday dish, sopa de ajo, garlic soup. Es comida de aprovechamiento. Cuando tienes pan duro y no sabes qué cenar, pues siempre hay ajo y pimentón para hacer sopa de ajo. For the seasoning mixture, the majado, Adrián chops 4 cloves of garlic and pounds it in a mortar, together with salt, olive oil, and 2 teaspoons of paprika powder. Then, half a peeled tomato. ¿Qué estás haciendo, Adrián? El majao, para sopas. Te ha quedado el tomate mogollón con unos cachos muy grandes, ¿no? Está bien. Ah, vale, bueno. ¿Me dejas que lo huela? ¿Cuánto ajo le has puesto? Claro, el que tiene que tener. Madre mía. Eso es una bomba de sopa. Claro, tiene 2 ingredientes, ajo y pimentón. Buah. Es que es lo que lleva. Ya. A mí me gustaría cocinar mucho más con él porque me gusta estar con él. Pero está fuera estudiando, entonces tenemos pocas posibilidades. Cuando está de vacaciones y viene, cocinamos aún así poco porque reñimos mucho. A mí me gusta cocinar solo. Si el tomate está más pequeño, es mucho más fácil. Pues y no. el aceite
siempre al final. Pues la próxima lo haces tú. Vale, venga, pues ya no te riño más y lo haces tú como tú quieras. Adrián puts the majado and a bay leaf in hot water, plus lots of day-old bread, which thickens the soup. Muy fácil la tarea de hoy. Out on the terrace, Guillermo and Rosa are preparing the main course, bacalao a la tranca, cod with potatoes. Vale. Y ahora puedes hacer tu otro. To seal the fish, Guillermo turns it in flour. This keeps it from losing its flavoursome juices. Vamos, Guillermo, que te estás entreteniendo mucho. Es que las cosas ricas llevan su tiempo. Vale. Es enrollada y pues que no está así. Haz esto, haz esto, haz esto. Pues no. Haz esto, venga. Tienes que hacer así, asá y así. Muy bien. Eso. Reboza la colita, mira qué chula es. Con la comida no se juega. Oh, vale. To add colour and roasting aromas to the dish, Rosa baked a large pepper in the oven for an hour at 180 degrees until the skin began to blacken. The pepper can now be easily skinned and cut into thin strips. Ahí, es muy bien. The fish is briefly seared on both sides in very hot olive oil. Es importantísimo para freír el bacalao ponerle que la primera cara que toca el aceite y la sartén sea la de la piel, porque ahí es donde está toda la gelatina y se tiene que quedar en la sartén. Si lo haces al revés, seguramente se rompa, se desmorone y quede una birria. For the ajada de pimentón garlic sauce, Rosa once again does without paprika powder. She deglazes with a little water, then adds the bay leaves and chopped peppers. ¿Qué te parece? ¿Huele? Paula, ven acá y tú dejas. Asun, granddaughter Paula and daughter Vanessa, 3 generations preparing for Good Friday's procession. Procura no estirar esto, que es que como te queda un poco grande, ahora ya sabes, levanta los brazos. A ver. Ella desde pequeña lo ha vivido y se pone muy nerviosa. Está 2 días antes, nerviosa, perdida, porque le encanta salir en la procesión. Que así no te lo puedo poner, se pone primero el caperú. Da igual. No da igual. A ver, Paula, es que... A veces se te sube o se te baja, porque los agujeros los tienes así, entonces pues a veces se te va para arriba, se te va para abajo, entonces tienes que pues ponértelo bien o algo. Igual esto, yo qué sé, igual te lo tienes que levantar un poco para respirar un poco mejor. No puedes ir con el pelo suelto porque se te ve por debajo de esto. Ya Una chiquitita. Rosa and Guillermo layer the boiled sliced potatoes and cod. Then they add the aromatic ajada, the garlic sauce with paprika powder and roasted pepper. Guillermo's parents are also here for the Good Friday meal. Like Rosa and her husband, they are foregoing the religious hustle and bustle of the city. ¿Qué te parece, Adri? Está bueno. Guillermo, somos unos profesionales haciendo bacalao. ¿Chocamos? Vamos a estas alturas, no hablamos nada. estamos calladas, nerviosísimas. Que salimos aquí a Puerto Real, venga. Quedamos aquí. Vale. Buena producción. Mamá, hay que cambiar. Gracias, Charo. On Good Friday, the first procession sets off at 5 a.m. and the last starts at 11 at night. It is the high point of the Holy Week before Easter. Es que nos diste un ejemplazo. Bueno, si no lo digo, reviento.
Y voy a llorar. Rosa is also among the tens of thousands of spectators. Yo no voy a salir jamás en una procesión, pero tenía muchas ganas de estar ahí al ladito de ella y poder compartir con ella este momento que yo sé que para ella es muy importante y ella lo vive con muchísima fe y muy profundamente.